Hola, tocayo, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo, mi querido tocayo. ¿Cómo te encuentras, tocayo? Bien, muy contento de estar aquí disfrutando no solo de la vida, sino de los placeres que nos da la vida. En este caso, el mezcal, que es una de estas joyas que nos dan nuestras tierras mexicanas. Bien, entonces, tocayo, muchas gracias por recibirnos, por la oportunidad de darnos este espacio para hacer esta colaboración, esta entrevista. Te queremos hacer algunas preguntas. O sea, nos gustaría conocer un poquito de tu historia, de tu trayectoria, de saber qué es lo que te inspira. Entonces, preparamos algunas preguntas con la idea de que sea un poco a modo de entrevista, pero pues es más bien la idea que platiquemos un poquito y que nos cuentes. Va. Pues, ¿qué nos podrías contar de ti y de tu trayectoria en la música? Bueno, mi trayectoria en la música es yo creo que desde que tengo conciencia y recuerdos, memoria, pues mis padres me involucraron, me metieron a este mundo musical en la vida desde muy chico. Creo que había en mi familia un formato en el cual tenías que pues, estudiar académicamente en el kinder, digamos, tener un deporte. En ese momento era la natación, que es un deporte importantísimo a esa edad, y una actividad artística. Y en mi caso, desde chiquito me metieron a escuelas pedagógicas de música. Entonces, ese es como mis primeros acercamientos. Fue, pues ahora sí que obligatorio, no fue decisión propia. Ya por ahí de los 10 años, ya tomé yo la decisión me llamó la atención la guitarra. Okay. Y ahí ya fue una decisión ya mía, en donde quise empezar a aprender a tocar guitarra, especialmente la guitarra eléctrica, y para esto mis papás me dijeron que antes de comprarme una guitarra eléctrica tenía que aprender a tocar la guitarra española o la guitarra acústica o clásica, ¿no? Entonces de ahí es que empecé a tomar clases de guitarra clásica un par de años, y como a los 11 años ya fue cuando ya me enfoqué a ser guitarrista, y a partir de ahí empecé a tener mis primeros grupos en quinto primaria, grupos de rock ahí pues con los 3 amigos que tenía que no sabíamos tocar, pero que tenemos la intención de hacerlo. Y pues me solté y empecé a estudiar más y tener grupos desde entonces. Estoy hablando como de 1989, más o menos, 90. Y en el 94, más o menos por ahí, conocí a estos personajes jugando fútbol, que después acabamos siendo los Liquids. La banda empieza en el 93, 94, entonces, y terminamos o cerramos un ciclo en el 2018, creo que fue. Entonces fueron más de 25 años de estar con esta banda, con Liquids. Pues hicimos más de 10 discos. Pues tuvimos la oportunidad de estar girando por todo el mundo, tocando en festivales por todos lados. Entonces me dio, ahora sí que esa ha sido mi vida, ¿no? Prácticamente haciendo discos, tocando, haciendo giras con Liquids. Ahora ya decidimos cerrar como ese ciclo por ahora y empezar con proyectos nuevos. Ahora tengo un proyecto que se llama Velázquez, un proyecto más personal, porque ya lleva 10 años también el proyecto. Insur People, otro proyecto con otros cuates metidos también en la música, de historias y canciones. Hay como varias ideas y proyectos que estoy realizando ahorita, todo que tiene que ver con la música, más aparte en el estudio como productor, pues produzco música para películas, para series, para caricaturas, publicidad. Entonces tengo muchos, digamos, vertientes dentro de lo que estoy haciendo, pero todas dentro de la música, dentro de ese medio. Entonces, básicamente, esa es mi historia con la música. Claro, yo siento que, por ejemplo, Liquids es un grupo completamente disruptivo que tenía como un estilo musical completamente diferente a cualquier cosa que se había hecho hasta ese momento. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo,
¿de dónde salía como estas ideas tan locas de repente? Me acuerdo, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de verlos en un Vive Latino, de los primeros Vive Latinos. Salían vestidos con un overol naranja, como de Goku. Sí, bueno, como dices, Liquids es una banda que fue disruptiva en su momento, fue sui generis, surrealista completamente. Y esto viene de simplemente experimentar. Éramos muy, muy chavos. Teníamos 18 años cuando firmamos con la primer disquera, y realmente lo que hacíamos, no estábamos haciendo música pensando en hacer un disco o en tener un show. Hacíamos música porque nos gustaba estar juntos como amigos, teníamos como estas mismas sensibilidad por algo. Y una pregunta que todo mundo nos hizo durante 25 años o más es cómo componían sus canciones. Ajá. ¿Estaban drogados? Pues la verdad es que sí, éramos unos chavos de 19 años experimentando con todo tipo de sustancias, llámese alcohol, drogas, todo esto. Y eso obviamente modificaba nuestra realidad, una realidad de jóvenes. Digo, esto todavía lo cuento ahora, 32 años después. Claro. De que pasa. La disquera obviamente no nos dejaba decir la realidad. Claro. Pero bueno, creo que es una realidad, y que crea obvia también. Eran preguntas que, como dijo alguna vez Juanga, ¿no? Lo que se ve no se pregunta. Entonces, ¿cómo hicieron Chícharos Mágicos? Pues, ¿cómo crees que se hizo? Y era algo bien bonito porque creábamos fantasías, creábamos sueños, creábamos realidades completamente fuera de lo común. Y eso jamás pensamos nosotros, ni nadie cercano a nosotros, que iba a llegar a funcionar de alguna forma. Uh-huh. Que especialmente en la época donde nuestra generación musical, que era una generación que era muy contestataria, somos de la generación de Molotov, de Control Machete, del Gran Silencio, de Titán, de Zoé. Era una generación que tenía otro contexto a lo que tenía Liquids, ¿no? Entonces, de repente creo que funcionó también por eso. Estaba este público, México en ese momento, una contraparte a todo esto, y Liquids caía perfecto, ¿no? Era una banda fresca de chavos. Mucho más divertida. En una cuestión muy positiva, muy divertida, nada contestataria, sino viviendo un sueño. Y eso fue la fantasía que creamos nosotros, y que de repente empezó a funcionar, y la gente nos empezamos a dar cuenta que no éramos los únicos locos en este país primero, y luego en este mundo, ¿no? Empezó a ser una banda internacional haciendo lo que hacíamos. Ya después cambió, fuimos obviamente madurando como personas, uh-huh, como músicos. Después de trabajar con varios productores, vas cambiando, pero creo que la esencia de Liquids es esto que dices, ¿no? Éramos una banda que nos salíamos del parámetro natural de una banda de rock, nos disfrazábamos, uh-huh, cantábamos canciones en otros idiomas, en japomex, en rusomex, y traíamos actores en escena. Era una banda diferente, y eso creo que ayudó mucho. Y por otro lado también era una banda internacional, pero muy, muy mexicana, ¿no? Había canciones como Chido, por ejemplo, que fue una canción que cruzó fronteras, porque era llevar mexicanismo, que no era el mariachi y no era Molotov, eran otros güeyes haciendo también idioma muy mexicano, slangs mexicanos, pero en otro contexto. Entonces, pues sí, Liquids fue algo que rompió géneros, y a partir de ahí empezaron a salir también muchas otras bandas que hoy en día, ¿no? Siguieron quizás esta forma de hacer música y de hacer escenario, uh-huh, que antes pues, no era común, ¿no? O sea, fuera de que existían bandas como Víctimas del Cerebro o La Castañeda, que hacían un show, un performance, pero eran oscuros, eran performance más tirados hacia más darks o más. Y Liquids era confeti, ¿no? Eran unicornios, claro, y confetis y pastel de pitufresas. Sí. Y de ahí se abrió ese mundo, y empezaron a salir bandas como ya años después, como Austin TV, uh-huh, como Porter, como
que ya se valía jugar con los conejos y con la fantasía más surrealista, ¿no? Entonces creo que sí fue una banda que hizo un parteaguas en lo que es la música. Y aparte, como bien dijiste, se me hace muy interesante ahorita lo que mencionaste. Las letras, por ejemplo, pues todos los que estábamos ahí viéndolos, las cantábamos. Esta parte de el Japomex, por ejemplo, en Curacaibo, pues a lo mejor no entendíamos lo que la letra significaba, ¿no? Pero todos estábamos cantándola, pues es como nos aprendíamos las canciones. Sí, fíjate, esa canción es muy curiosa porque pues nosotros tampoco sabíamos qué estábamos diciendo, pero lo que queríamos era jugar con la fonética. Y tal cual inventamos miles de ejemplos o de lo que quería decir la canción, pero la realidad es que agarramos prácticamente acaba de llegar este restaurante japonés a México, el Sushito, y agarramos tal cual un menú y empezamos a apuntar lo que decía, y de ahí se desarrolló la canción. O sea, la idea era jugar con las palabras, con la fonética, de una manera muy sencilla. Es una canción muy sencilla que se vuelve complejísima y por lo mismo la gente le llamaba la atención y quería aprenderse la letra, ¿no? Sí, claro. Entonces, de ser la canción más compleja, se convirtió en una canción que la gente se quería aprender. Y fue uno de los primeros sencillos que tuvo la banda. Y creo que de las canciones que más les gustan hasta la fecha a muchas personas. Fue una canción que además estuvo en un soundtrack de una película que en ese momento fue muy representativa, de Todo el Poder se llamaba la película, creo que es de Sariñana. Y de ahí, pues también rebotó a toda la República. O sea, estaba apoyada junto con una película, ya una disquera transnacional. Entonces era muy raro que una canción completamente extraña tuviera un éxito, ¿no? Y al final también, en el último concierto que dieron de Liquids, en el Vive Latino, creo que fue el de 2018, ¿no? Creo que fue 2018, sí. Esa fue la última canción con la que cerraron, ¿no? Sí, mal no recuerdo, que no me acuerdo bien. Pero puede haber sido esa, porque queríamos cerrar quizás con una canción icónica de la banda, y esa canción es del primer disco. Tocayo, ¿tienes alguna anécdota especial sobre la época en Liquids que nos puedas compartir? Sí, pues anécdotas hay 1,000,000. Especiales, creo que lo más curioso o raro que nos pasó fue que la primera vez que escuchamos nuestra canción en el radio fue en un taxi en Madrid. El disco salió, el sencillo salió primero en España que en México, porque veníamos en una colita de la disquera esperando. Entonces decidió la disquera mandarnos a España de gira sin que el disco estuviera afuera. Y la primera vez que escuchamos, y que fue justamente Curacaibo, ese sencillo que estábamos promocionando, la escuchamos en un taxi yendo a una entrevista en la radio en Madrid. Entonces, eso sí cambió mi vida completamente, porque nunca me había escuchado en el radio. Claro. Y menos en un país que no era el mío. Ajá. Y éramos muy jóvenes, tendríamos yo creo que 20 años. Entonces, ese es uno de esos momentos. Pero creo que de los momentos más creo que hacer un primer Vive Latino, eso cambió completamente nuestra carrera y nuestras vidas, ¿no? Fue, fue el primer gran festival que hicimos, y a partir de ahí hicimos 18 Vives Latinos, creo que 16 Vives Latinos, que pues sí definió lo que es Liquids, ¿no? Liquids es una banda de festivales, y ahí fue. Y jamás, cuando empezamos a hacer el proyecto, pues nos imaginamos o queríamos o pensamos que íbamos a sacar un disco, sonar en la radio o tocar en uno de estos festivales. Claro. Por ejemplo, ¿cómo crees que ha moldeado tu tiempo y tu estancia en Liquids para tu carrera y tus proyectos actuales? Pues bueno, Liquids ha sido mi vida, ¿no? Más de la mitad de mi vida he estado metido ahí en ese proyecto, pero pues también fue parte que me hizo crecer y llevar a otros lugares, a también buscar cosas ya más personales, más propias, y eso me hizo crear
experimentar con otros géneros, con otros músicos, con otros productores y llevar a lo que hoy en día hago como, y que no tiene quizás el mismo sabor, pero con diferente sazón. O al revés, tiene el mismo sazón, pero con diferente sabor. Porque sigo siendo yo, sigue siendo mis composiciones, mi voz, pero se va moldeando dependiendo hacia dónde lleve el producto que quiero hacer, una canción o un disco, y ya son cosas más personales y se alejan completamente de lo que empecé haciendo con la banda. Siento que a veces buscas mucho, bueno, esta es mi percepción, ¿no? Que como expresarte a través de lo que te divierte o lo que te hace feliz, por decirlo concretamente. ¿Tú dirías que es así o hacia dónde crees que va como No, más? mira, estás hablando un poco como de la inspiración, de qué me lleva a hacer algo. Es muy curioso porque cualquier persona pensaría que es eso, ¿no? Especialmente la forma en la que compongo es muy alegre, muy onírica, pero en etapas de la vida las composiciones que cuando más compongo, o las canciones que han tenido más repercusión, han sido momentos que he estado en un drama o en una situación complicada de vida o una tristeza absoluta. Entonces eso es muy curioso porque cambia completamente mi forma de componer. Cuando estoy feliz, cuando estoy tranquilo, con una situación cómoda en mi vida, me cuesta mucho componer. Entonces es raro cómo da esa vuelta. Entonces quizás es esa manera de desahogarme, de soltar, es salir de ese hoyo, de esa tristeza con canciones, que creo que es lo que hacemos. Necesitamos tener emociones fuertes, la gente que componemos o la gente que hacemos creamos, necesitamos vivir una emoción fuerte, venir de alguna situación para poder expresar lo que traes desde dentro. Claro.